Hola, soy Julia Borges. Hoy quiero hablarles de las actividades económicas que hubo en este municipio, sobre todo en el casco, en la parte baja, hasta los años más o menos 80 del siglo pasado, del siglo XX. Hubo muchísima actividad económica debido a que influían varios factores. La mayoría de los servicios estaban concentrados en el casco. Por ejemplo, la parroquia era única para todo el municipio, hasta 1967, en que se hizo la parroquia de San José, y también aproximadamente por esa época, un poco antes, un poco después, la de Santo Domingo. Entonces, claro, todas las bodas, bautizos, primeras comuniones, entierros, todo venía aquí, y eso generaba el que la gente que se desplazaba pues fueran a los bares, fueran a las farmacias, aprovecharan para hacer otro tipo de compras. Sí. El cementerio estuvo abajo hasta 1983, pero ya no bajaba tanta gente, bajarían los familiares más directos al entierro. Otro servicio que había era el médico, que estuvo desde bastante temprano, pero era para todo el municipio, hasta 1977 aproximadamente, que empiezan a pasar consulta en San José 2 días en semana, y ya más tarde ya ponen un médico fijo en San José y otro aquí. Todavía tenía que seguir bajando gente a la farmacia hasta 1980, que abren la farmacia de San José, pero ya no bajaban todos, pues a lo mejor bajaba un familiar y traía recetas de otro, o hacían un encargo, ya era diferente. También estuvo la academia hasta 1970, entonces venían chicos de los alrededores a estudiar y también harían sus encargos y comprarían en algunas tiendas y eso. El colegio empezó en 1974 y a secundaria venían también chicos de otras zonas. Sobre 1958 abren la primera sucursal del Banco Hispano en San Juan de la Rambla, y también eso atraía a cantidad de gente de los alrededores. Más adelante se abrió la Caja de Ahorros y lo mismo. El ayuntamiento estuvo hasta el 2001, entonces la mayoría de las personas pues tenían que bajar. Otra cosa que influía era que había muchísimos empaquetados, llegó a haber 6 o 7, y entonces también demandaban mucho empleo de la zona, sobre todo mujeres eran las que estaban en los empaquetados. Las carpinterías, hubo 2 carpinterías, la de Felipe Socas, que no solo era taller de carpintería, sino que también fue como una especie de escuela de carpinteros, de la que salieron muchísimos, que después montaron sus propios talleres. También teníamos la Telefónica, que estaba Rosenda y Antonia hasta que se jubilaron, y después pasó con Carmita y Alfredo al local que había dejado el Banco de Hispano al trasladarse a la avenida. Esta Telefónica estuvo hasta 1974, en que el 2 de febrero se inauguró el servicio automático. Teníamos también la casa sindical, donde la gente, sobre todo los agricultores, venían a resolver sus problemas, pedir subvenciones, a pagar los sellos, como decían, para la seguridad social, etc. La panadería también dio muchos puestos de trabajo, y no solo elaboraban pan, sino que también se hacían rosquetes y bizcochos que llegaron a ser muy famosos, que se vendieron incluso en supermercados de Santa Cruz o en tiendas. También podían ir las personas, como no tenían hornos en sus casas, y hacían sus bizcochones, sus merengues, incluso las tartas o bizcochos para las bodas, etc. Teníamos el molino de gofio, que también era el motor de la luz. Aquí solo teníamos luz entre las 7 y las 11 de la noche. A las 11 encendían y apagaban 3 veces, y ya sabía la gente que se tenía que ir corriendo a sus casas o acostarse, o encender las velas, porque se quedaban sin luz.
También hubo mucho movimiento en la zona baja debido a todos los zapateros que había, pero ya eso se va a hablar en otro vídeo. Hubo muchísimas ventas en la zona baja, por ejemplo, hubo 2 en la Rambla, uno en la parte de abajo y otro en la carretera, que era la de Carmelo y la de Lucía arriba. Después en el Saucito estaba la de Seña Petra, que también vendía tejidos y vendían cosas como al detalle. En las Aguas había 3, la de Rupita, la de Manolo el de la Plaza y la de María Rosa. En el Cubo estaba la carnicería, que tenía despacho los sábados, y normalmente iban los maridos a comprar la carne. Después en el Cubo estaba la venta de Pepe Briel, que tenía una particularidad, que aparte de víveres y eso, tenía alquiler de bicicletas. Donde hoy está el Hostal El Cubo era la venta de su hermano Juan Briel. Después, si subimos por la calle Antonio Oramas, nos encontramos que estaba también allí el correo, el juzgado, el ayuntamiento en la calle La Lóndiga, y después estaba la venta de Juan y de Concha, que fue la primera que trajo una nevera, pero con bloques de hielo, y vendían pescado fresco. Al lado estaba Servando el latonero, que arreglaba todo tipo de cacharros, e incluso con las latas de aceite hacían regaderas y más utensilios. Enfrente del Chorro Viejo, Mercedes la Rubia y su marido Martín tuvieron una pequeña venta también en una época. Y después allí, en el mismo local, hubo un despacho de leche. Si seguimos, va lo que llamaban La Cueva, que era la venta de Miguel Beltrán, que más tarde se trasladó a la cooperativa, a la calle Los Sabandeños. Enfrente es donde estaba el molino, que ya nombramos. Después estaba la venta de Felipe Báez y de Mercedes. Más tarde puso Gloria también una venta al lado de la Capilla de la Cruz. En la calle El Calvario estaban Julio y Carmita, que más tarde se trasladaron también a la cooperativa. Acabando la calle El Calvario y hacia la avenida teníamos ya el empaquetado de don Pedro Pérez. Después enfrente, donde fue o es el empaquetado de Manuel Hernández, hoy día Ergonza, había una fábrica de alpargatas de don Cándido Díaz Llano, y como su mujer se llamaba Rafaela, presidía la fábrica una imagen de San Rafael, que al cerrarla pasó a la capilla de la Cruz y San Rafael. Donde hoy está la farmacia era el empaquetado de don Paco Oramas. Después estaba la oficina de la Granja Avícola San Antonio, y que también tenían sucursal bancaria. La Telefónica, el Café de Elías, que era particular porque estaba en la parada de la guagua, entonces también era como una especie de casino de la época. Allí los hombres venían a jugar a la baraja, a las cartas, había un billar y un futbolín, que también íbamos los niños a jugar al futbolín. Todavía se conserva la cafetera antigua y las instalaciones prácticamente igual que estaban. Después hubo en una época un pequeño estanco, y también la fonda de Constantino, que aparte de servir comidas y hacer alguna pequeña celebración, había gente que pernoctaba ahí. Por ejemplo, hace unos años un cobrador de la contribución me contó que cuando tenía que venir a esta zona de San Juan tenía que estar varios días, y como los transportes no era como ahora, las comunicaciones estaban peor, se quedaba en la fonda. También estaba la tienda de su hermano, del hermano Constantino, don Rosendo, que tenía variedad de cosas. Después pasó a Imelda y a Carmen Rosa, tenían pinturas, material eléctrico, el periódico, llegaron a tener un pequeño videoclub y un poco de librería y papelería más bien. El bar Tabaiba sigue en el mismo sitio y con el mismo nombre. Era famoso por su café, paraba también mucha gente,
y tenía el local anexo, era un local donde se hacían bailes los domingos y también se hacían celebraciones de bodas, de homenajes, cuando se iba un cura, cuando se hacía un homenaje a la banda, etc. Enfrente al Bartabaiba tuvo una venta Victorito y Francisco, que Francisco más tarde la trasladó a Santa Catalina y anteriormente sobrinos de don Pedro Pérez habían trabajado con él. Victorito era el que conducía el camioncito de las bombonas, bueno, era más bien una moto con un carrito donde nos subíamos los niños. Si venimos por la calle estrecha, sobre 1947, Juan José Ruiz quería casarse, así dice en sus memorias, y quería tener unas entradas económicas, y entonces en la casa de Alvarito, en la parte baja, puso una tienda de víveres que más tarde ya también vendía zapatos y alpargatas. Después ya él se trasladó a Santa Cruz y llegó a ser gerente de una gran firma de alimentación. A continuación teníamos la consulta más antigua del médico de don Pablo, y al lado es donde se abrió la primera farmacia en diciembre de 1952, que estuvo ahí hasta 1967, trasladándose después a la calle Los Abandeños, y hasta 1977, que se trasladó a la actual ubicación. También estuvo, y sigue estando, es de las pocas cosas que sigue estando, es el taller de Ciro en esta calle que sube a la izquierda. En esta casa que tengo a mi izquierda también era la tienda de Pedro Pérez, que después pasó a sus hijas y últimamente a Fermina. Era la primera tienda que tuvo escaparates y que siguió conservándolo. Tenían de todo, de bazar, hubo también tienda de comestibles, tenían zapatos, revistas, muebles, cosas por encargo de electrodomésticos. Bueno, era como un pequeñito centro comercial que cerró por jubilación. A continuación de esta casa estaba la barbería de Felipe Falcón, y a mi derecha la tienda de Cecilio y María del Carmen, que junto con la de Constanza en la plazoleta eran tiendas de tejidos y de confecciones, y también, por ejemplo, vendían pequeñas joyitas y algunas cosas así de regalo. Siguiendo por la calle estrecha, en una época estuvo la barbería de Panchito, que después se pasó a la avenida. Y también en la misma casa hubo un taller de barnizado, que creo que era de Arecio. Más adelante estaba el salón donde está ahora el bar Débora, era el salón de la mujer de Pepe Falcón, de Antonia María, y también era una especie de bazar y tenían algo de ropa, y tanto ella como Pedro Pérez traían juguetes en Navidad y los niños íbamos de un lado a otro a ver los juguetes. Había algunos niños que podíamos ir a lo mejor a otros pueblos, pero la mayoría pues no se movían de aquí, tenían que conformarse con eso. También estaba la tienda de Rosendo Hernández, bueno, Venta, conocido como Panchón, aunque a él no le gustaba que lo llamaran así, y con su primera mujer, Concha, y la segunda, Siona, y por encargo servían comidas. Después ya, si bajamos a la avenida, estaba la tienda de don Pepe Falcón, que aparte de víveres, revistas y algunas cosas más, tenía un surtidor de gasoil, que venía muchísima gente a recargar los camiones porque es de los pocos que había en la zona. Más tarde ya empezó con las quinielas y ahora sus descendientes siguen con el bazar y lotería. A continuación estaba una pequeña ventita de Jesucito y Mercedes, que tenían un surtidor de gasolina, y ahí de pequeños íbamos a comprar los galletones, los rosquetes que llamaban salvavidas, las pastillas de aperra, y también vendían tabaco y alguna cosa más. Después estaba la venta de Isidoro llamada La Recobita, que más tarde pasó a la casa de María Núñez, donde la cogió su sobrino Juan,
y que hoy es el actual supermercado. Hubo una autoescuela que primero estuvo en la cooperativa y después en el local del cine. También en la cooperativa hubo una pequeñita venta de Guillo y Mari, que también tuvieron un billar y servían alguna vez alguna comida. Juan Díaz y Concha pusieron un pequeñito supermercado en la calle Antonio Ruiz Cedrés. Hubo también un videoclub en la calle Cercado. También hubo varios coches, taxis, o los llamaban vulgarmente coches pirata, porque decían que le quitaban el negocio a las guaguas. Y entre ellos tenía Felipe Socas, Angelito y Teófilo. Teófilo más tarde pasó con un micro, pero ya de la compañía de guagua. Estos taxis, pues la gente los apalabraba por la noche o el día anterior para ir a Santa Cruz, pero sobre todo, pero iban más bien a cosas de médicos y alguna cosa, no como hoy en día que nos desplazamos para cualquier cosa. También había unos, no se podía decir negocio, pero había muchas costureras que en su casa pues elaboraban trajes, incluso trajes de novia y todo. También había en Las Aguas una señora que decían que era sastra porque hacía ropa para hombres. Aquí estaba Rosarito, que la llamaban la pantalonera porque hacía pantalones. Había dos peluqueras, pero en su casa, que eran Nieves y Josefina. A mis espaldas tenemos el actual Hostal El Cubo, que era la venta que antes por error dije Juan Briel, y era Isidoro Briel y Amelia, que después emigraron a Venezuela. En todos los núcleos de población había diferentes ventas. Por ejemplo, en Las Rosas llegó a haber 4 ventas, no sé si todas coexistieron, pero estaba la de Ventura en Las Agüitas, la venta de Vita, que su marido era Cipriano el Cachimba, la del Ala del Coreano, la de Antonio el Guardia y su mujer Urbana. En la Portalina, la venta de Angelina, de Patrocinio, de Juan y Pedro. Primero fue de Juan González y después de su hermano Pedro, de Josefa Rodríguez, Pedro el de los Montones. En La Vera es donde había muchísimas, según me han informado, pero creo que la más antigua era la de Ceciliano. Después estaba la de Felicia, la del Cubano, la de Eloína, la de Petra, la de Catalina, la de Berta, la de Siana, la de Lina, Candelaria Pérez, Juana. Y en San José estuvo la de Juan Mesa, que también hacían comida, y Balbina y su marido Felipe Martín tuvieron un negocio hasta no hace mucho. Ya empezaron a surgir cosas arriba como Adán, que hoy es la ferretería San José, pero que Adán tuvo también como una multitienda de muchas cosas. También empezaron a surgir panaderías arriba. Las diferentes ventas no solo eran vender, la mayoría no solo vendían los productos de comestibles o productos de limpieza o alpargatas o cualquier cosa así, sino que también eran como pequeños bares donde iban los hombres sobre todo a tomarse sus vasos de vino, la cerveza con yemas dentro. Y por ejemplo hoy me contaba la nieta de Rupita, que le pedí un poco de información y me decía que una anécdota de su abuela. Su abuela se dedicaba a la tienda y más tarde su padre y su madre, pero su abuelo era el que despachaba el vino y eso. Entonces la abuela, cuando ponía papas a guisar, le decían, ¿pero para qué pusiste tantas? Y decía, oh, y si viene alguien a tomarse un vasito de vino, se lo toma solo, no le doy una papita de acompañamiento. Y que también me comentaba que tenían muchas y otras ventas. Aquí por ejemplo Juan despachaban el aceite a granel, como hoy en día ya se está otra vez empezando a hacer el azúcar, se despachaban cartuchos, llevabas la botella y te ponían el aceite, y había una especie de máquina que con la mano le ibas dando, ibas tomando, haciendo la medida y te despachaba. También dice que por ejemplo la gente le decía, no me des la barra de jabón completa, que no te la puedo pagar, dame un cachito. Entonces según
iban pudiendo, pues le iban partiendo. Y así era otra forma diferente de vida a la de hoy en día, que llegamos y encontramos todo empaquetado. Y todo. También Sente y Pedro López tuvieron una venta en la entrada del pueblo, en la zona del Cubo, que vendían diversas cosas. Entre ellos la gente lo recuerda por pescado salado, me han dicho. En la avenida de hoy día de la Libertad, antes José Antonio, estuvo también la carpintería de Blas, que era de aluminio, y la carpintería de Tano, ya más en la zona de la Cabaña. Creo que primero fue de madera y al final ya acabó haciendo aluminio. También me comentaron de que en casa de María del Carmen Batista hoy en día hubo también un molino de gofio. En la zona alta, al lado de la plaza de San Pancracio, en Los Canarios, estuvo en la posguerra la venta de Víctor Dorta, que vendía, incluso traía tabaco y todo eso, y también fue un señor que enseñó a leer a muchos niños de la zona. Como habíamos dicho, los empaquetados fue una de las actividades económicas más grandes de este pueblo, que atrajo bastante mano de obra de los alrededores. Hubo 7 empaquetados, uno más pequeño en la Rambla de Manuel López, y ese empaquetado también, aparte de plátanos, empaquetaban cebollas. Después tenemos en la entrada del pueblo, bajando hacia las aguas, el empaquetado de los Carmitos. En la calle Temístocles Díaz Llano, el empaquetado de Don Miguel Díaz Llano. Después en la casa de los Ruices estuvo en el sótano el empaquetado de los Ruices, que después pasó a un nuevo edificio cerca de la Cabaña. El empaquetado de Manuel Hernández, donde estuvo la fábrica de alpargatas, y enfrente el empaquetado de Pedro Pérez. También fue importante en el pueblo, fueron importantes los cines. El primero fue el de Ramón Rosas, a principios casi de los años de 1920 o algo así, que estaba ubicado en el ahora Taller Débora. El Teatro Cine Aurora, que se inauguró en 1954, propiedad de don Antonio Ruiz Cedrés, y en él había 4 sesiones de películas durante la semana. Los martes por la noche, y después la de los martes se hacía los domingos a las 4, que sería la película infantil, y los jueves por la noche, que se volvía a repetir los domingos por la noche. Esto atraía gente también de los alrededores. Dentro del cine había una pequeña cantina, y en el descanso pues o la gente iba a beber o comprábamos chuchería. Recuerdo que en una época costaba 3,50 la entrada, mi madre me daba un duro y todavía me quedaba unos 50 para hincharme de golosina. También ese cine se aprovechaba para hacer las veladas de fin de verano, que fueron muy importantes aquí. Y también se hacían celebraciones, se hicieron bodas, se hicieron bailes, sobre todo después en los carnavales. Eran muy importantes los bailes de San Juan, porque eso fue más tarde el casino del pueblo. Entonces había muchísimos bailes durante los carnavales, como 4 o 5 o más, y venía muchísima gente de los alrededores. En 1982 se inaugura la autovía hasta Los Realejos, entonces ya es mucho más fácil salir del pueblo y ya la gente pues va a comprar más a otros lados. También en la zona alta, al haber muchísimos más habitantes y de haberse trasladado el ayuntamiento y los servicios arriba, pues empiezan a florecer más las tiendas, como es en la actualidad. Y aquí se van jubilando la gente y nos siguen poniendo nuevas. Hay algunas, nos quedan los 2 talleres, nos quedan 4 bares, la farmacia, una peluquería, las quinielas y no sé si y el hostal, el Cubo. Creo que no me olvido de ninguna.
Quiero terminar diciendo que pido disculpas si alguno no he nombrado, porque esto lo he hecho desde mis vivencias, no ha sido un trabajo de investigación y entonces puede que se me haya quedado alguien de atrás. Muchas gracias.